Quiero hoy compartirles a ustedes que con el ministro Fernando Ruiz vamos a dedicar este espacio no solamente a contestar preguntas ciudadanas relacionadas con el Plan Nacional de Vacunación, sino que vamos a dedicar también este espacio a hablar sobre el rol que juegan las EPS, las IPS en todo este proceso y cuál no solamente es su papel diario, cuál es su papel logístico, su manejo de bases de datos y cómo están preparándose para que el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 sea verdaderamente exitoso. Por eso el ministro Fernando Ruiz va a abordar el detalle del papel de cada uno de estos actores, pero antes de escucharlo, quiero que ustedes vean en qué consiste el papel específico que deben cumplir las EPS en el Plan Nacional de Vacunación. El trabajo del sector salud se realiza de manera articulada para la ejecución efectiva del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Las EPS, EOC y operadores de regímenes de excepción tienen la labor de realizar jornadas de actualización de datos personales de sus afiliados, así como las alianzas estratégicas entre EPS e IPS y el monitoreo de la aplicación de los biológicos en el territorio nacional. Además, garantizarán la prestación del servicio de vacunación en el municipio de residencia de la población afiliada a través de su red de prestadores de servicios de salud o con quien se haga necesario. Por su parte, las instituciones prestadoras de salud deben elaborar el plan de acción que incluye la microplanificación de la vacunación contra el COVID-19 en conjunto con los actores del PAI municipal, así como el agendamiento de citas y garantizar el almacenamiento y custodia de los biológicos cumpliendo las normas de cadena de frío. Adicionalmente, deberán cargar la información al aplicativo PAI Web en los formatos diseñados para la vacunación contra el COVID-19 y detectar y notificar los eventos clínicos producidos después de la inmunización y asegurar la debida atención en salud. El país se prepara con todo el sector salud para lograr los objetivos trazados en el Plan Nacional de Vacunación. Señor presidente, un saludo para usted y para todos los colombianos en este día de profundo dolor nacional. Como nosotros hemos dicho, desde diciembre, el mes de enero ha sido el mes del alistamiento para el Plan Nacional de Vacunación. Y esto incluye generar todos los procesos para poder llevar a cabo todas las acciones necesarias para poder realizar la vacunación. Como hemos dicho, el Ministerio de Salud adquiere, distribuye y centraliza todos los procesos de vacunación en lo que tiene que ver con la adquisición de la vacuna, el manejo del sistema de información y toda la comunicación general nacional. Pero hay actores muy importantes, las EPS, las IPS y los entes territoriales, que son los que son al final los encargados de realizar la vacunación, tal como se hace en el programa ampliado de inmunizaciones. Entonces, frente a las EPS, sus actividades tienen que ver fundamentalmente con mantener las bases de datos actualizadas sobre las personas que tienen derecho a vacunación, igualmente realizar alianzas con IPS para poder consolidar las redes de atención y tener toda la posibilidad de realizar vacunación de acuerdo a los planes y cronogramas, realizar todas las tácticas y estrategias de vacunación en cada uno de los territorios y alineadas con departamentos y municipios, garantizar la aplicación y monitorear la aplicación de los biológicos según el esquema de vacunación y el plan planteado y garantizar el servicio de vacunación en los diferentes municipios donde tenga población afiliada. También deben realizar el seguimiento del plan de las metas y del plan de vacunación y así como los ajustados en cada uno de los territorios, departamentos y grandes capitales. Las IPS, los hospitales, las IPS de primer nivel, deben realizar un plan de acción de vacunación en concordancia y en acuerdo con su territorio, calcular y apropiar el talento humano, el recurso humano que se requiere, agendar las citas de vacunación, vacunar de acuerdo con las instrucciones y los lineamientos del orden nacional, desarrollar tácticas y estrategias acordadas con el ente territorial para operativos de campo, para búsqueda activa, para todo lo que puede ser vacunación domiciliaria, monitorear la productividad y rendimiento de los vacunadores, garantizar el almacenamiento y la cadena de frío en su respectiva institución, distribuir el biológico a sus vacunadores según día y las metas planteadas, garantizar que los vacunadores tengan elementos de protección personal, realizar hacer que se diligencie el consentimiento informado por parte de las personas vacunadas
cargar la información en el aplicativo PayWeb, tal como lo explicaba el video, realizar la facturación de la vacunación y también detectar y notificar todos los eventos adversos que pudieran o los eventos sospechosos que pudieran ser considerados como eventos adversos para la debida atención en salud. Presidente, tenemos un video sobre el plan de verificación que vamos a iniciar desde esta semana en los diferentes territorios del país. El Ministerio de Salud y Protección Social desarrolló un listado de requisitos a verificar en los 37 entes territoriales con el fin de garantizar una correcta puesta en marcha del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Este proceso de inspección es regular dentro del Programa Ampliado de Inmunización PAI, pero en esta oportunidad será aún más riguroso dadas las necesidades técnicas, tecnológicas y de talento humano para la ejecución del proceso de vacunación. Dentro de los aspectos a evaluar están disponibilidad de talento humano suficiente, planeación y coordinación territorial, cadena de frío, transporte, distribución de la vacuna e infraestructura de las IPS. La visita de 2 días será hecha por el equipo técnico del Programa Ampliado de Inmunización PAI y directores de área del Ministerio a la Secretaría Departamental o Distrital de Salud según corresponda. De esta manera, el Gobierno Nacional afina detalles para lograr el cumplimiento óptimo de nuestro Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Del compromiso de todos depende su éxito. Como decía y como explica el video, a partir de esta semana estamos realizando el proceso de validación del alistamiento de los diferentes departamentos y capitales para la ejecución del video y distritos a nivel del país. Esto se va a realizar a través de unas visitas que está haciendo el Ministerio de Salud y vamos a evaluar 69 actividades que, de acuerdo con los procesos y los manuales de vacunación, deben estar completamente listas en cada territorio o se deben implementar en el caso en que encontremos que tiene alguna falencia. Dentro de los aspectos a evaluar está la disponibilidad de talento humano en salud capacitado para la vacunación o las necesidades de capacitación si es el caso, la capacidad de planeación, la existencia de un plan general para la implementación de la estrategia en el respectivo territorio, la integralidad completa de la cadena de frío desde los centros de acopio territoriales hasta los diferentes lugares donde se hace la aplicación, ya sea hospitales o centros ambulatorios, el transporte idóneo y seguro para la movilización de las vacunas, manteniendo la cadena de frío y las necesidades especiales que haya que tener de acuerdo con las instrucciones del Ministerio de Salud, las bases de datos de las IPS vacunadoras, condiciones de almacenamiento, funcionamiento de la aplicación PayWeb, suficiencia y capacidad de respuesta a la red prestadora, la infraestructura de red suficiente en condiciones de habilitación y los procesos de acompañamiento de la interterritorial del departamento a los municipios y a las IPS que estén dentro del plan de vacunación. Esta semana estaremos iniciando el proceso de evaluación en Bogotá, Cartagena, el departamento de Antioquia, el departamento de Norte de Santander, el departamento del Valle de Cauca, Caldas y Sucre. En los próximos días, en la semana siguiente, continuaremos con los otros territorios a nivel nacional, señor presidente. Muchísimas gracias, ministro Fernando Ruiz. Y veamos las preguntas que nos han enviado para el día de hoy los ciudadanos. Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Diego Martín. Mi pregunta es, ¿yo puedo elegir qué vacuna colocarme? Ministro, esa es una muy buena pregunta la que hace Diego, porque justamente el plan de vacunación que se ha elaborado ha partido la base también de diversificar la compra de vacunas. Entre otras cosas, cuando vemos lo que ocurre en el mundo, es justamente para no estar circunscrito a un solo proveedor, viendo también muchas de las complejidades y dificultades que se ven en todo el planeta. Por lo tanto, lo que aquí se ha hecho es, por un lado, trabajar con COVAX en el lado multilateral, donde tendrá la posibilidad de llegar distintas vacunas que estén dentro de ese pool de adquisición multilateral, y también los contratos bilaterales con las distintas farmacéuticas, donde se busca, acorde con las mejores prácticas internacionales, que tengamos efectividades superiores al 50%.
Por lo tanto, al tener toda esa disponibilidad, lo que se va es aplicando la vacuna conforme a la disponibilidad en el lugar de vacunación. Y me gustaría, ministro Fernando Ruiz, que usted abordara también la pregunta de Diego desde la órbita puramente médica. Sí, presidente. Hay vacunas que tienen diferentes condiciones, características. Hay vacunas de virus atenuados, hay vacunas que tienen solamente trozos de proteínas o trozos del RNA, del material genético, pero todas las vacunas confluyen hacia el mismo propósito, que es proteger a la población. Hay condiciones en que las vacunas muestran diferentes niveles de eficacia, y esos niveles pueden ser relativos en la medida que pueden variar dependiendo de las condiciones de edad, de las características de los pacientes, de manera que lo más importante hoy es tener la disponibilidad suficiente para vacunar a la población. En ese sentido, las condiciones del plan no permitirán escoger la vacuna, sino buscamos que, como este es un efecto de acción colectiva, donde al vacunar protegemos a los demás, busquemos evidentemente tener la mayor capacidad mediante la vacunación y no mediante el proceso de selección de una vacuna, tema que sería muy difícil de implementar. Muy bien, veamos la segunda pregunta que nos llega el día de hoy. Señor presidente, mi nombre es Daniel Rincón. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo sé que al aplicarme la vacuna no tengo ningún efecto contra mi salud? Esa pregunta que nos hace Daniel Fernando es bien importante, porque claramente las vacunas han tenido a lo largo de la humanidad siempre algunas circunstancias que son lo que ustedes llaman efectos secundarios, pero claramente, como lo dijo también el doctor Moisés Basserman aquí en Prevención y Acción, la certeza sobre la eficacia de estas vacunas contra el COVID-19 y la evolución también de la ciencia permiten dar muchísimos elementos de satisfacción, optimismo y esperanza. Pero también desde el punto de vista médico, ministro Fernando, me gustaría que usted abordara cuál debe ser ese mensaje de tranquilidad a esa pregunta, a los colombianos que dicen, no me pongo la vacuna porque tal vez lo que voy a tener es un efecto negativo en mi salud. ¿Cómo lo contesta usted como médico y experto en salud pública también? Señor presidente, la pregunta es muy pertinente, lo tenemos que responder seguramente muchas veces. Daniel, los efectos de una vacuna de pronto a uno se le olvidan porque cuando la recibió cuando teníamos menos de 5 años, pero para las personas adultas, igual que para los niños, las vacunas lo que producen es dolor local en el punto de la aplicación, puede producir endurecimiento o entumecimiento de la piel, puede producir una pequeña reacción de la piel ligeramente alrededor del sitio de la vacunación, con un enrujecimiento, con alguna, de pronto con alguna rasquiña, pero esos son efectos, lo que se llaman efectos locales, que se dan al día, duran no más de 24, 48 horas. Hay otros efectos que se han evidenciado de reacciones alérgicas muy limitados, muy raros en estas vacunas. Para esa reacción alérgica estamos exigiendo a todos los puestos de vacunación que tengan una capacidad para tener y capacidad de actuar si se llega a dar una reacción alérgica, que esto, como decía, es muy raro. Y lo decía el propio doctor Fauci de los Estados Unidos, del Centro Aéreo de los Estados Unidos, la mayoría de las vacunas producen muy pocas reacciones alérgicas y las que se dan usualmente en los primeros días. No hay usualmente reacciones alérgicas a lo largo de tiempos mayores, sino en muy contadas ocasiones. De todas maneras, nosotros estamos preparando un mecanismo de registro para que el paciente pueda también, o la persona pueda llegar al centro de salud, obtener una consulta para poder evaluar si se presenta una reacción y tener toda la trazabilidad del proceso de respuesta y el seguimiento de estos eventos que le llamamos los médicos ESAVIS, que son eventos sospechosos a los cuales se hace un seguimiento estricto desde cada ente territorial, desde cada hospital y el Ministerio de Salud. Incluso, presidente, tiene un reporte a nivel internacional que la OMS recibe prácticamente día a día sobre los eventos adversos que puedan existir. Muchísimas gracias, ministro. Fernando, veamos otra pregunta que nos envían los ciudadanos. Buenas tardes, presidente. Mi nombre es Catalina Cubides y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si al principio no me quiero vacunar y después me arrepiento? Mira esa pregunta que nos hace Catalina, ministro, tan importante. Yo creo que es bueno también recordar que la aplicación de las vacunas en Colombia que estamos adquiriendo desde el Gobierno Nacional será gratuita y claramente también es voluntaria. Es decir, los ciudadanos
tienen la posibilidad de acercarse, de entrar, de hacer parte. Lo que queremos es la mayor participación de los colombianos para llegar a los 35 millones de vacunados y por supuesto para eso el ejercicio que hacemos diariamente también de pedagogía, de mostrar cómo se absuelven dudas. Pero si una persona llega al lugar de vacunación y se arrepiente, en la voluntariedad, lo que más quisiéramos es que se la aplique, pero si tiene alguna duda, perfectamente lo que se busca también es entender que la persona debe hacer ese consentimiento informado, pero si tiene alguna duda, después puede reprogramar. Obviamente lo que se busca es que no tengamos esa situación de manera generalizada, porque obviamente lo que estamos es también afectando a otras personas en la secuencia de prelación según el grupo etario de la sociedad. Ministro Fernando. Lo que diría Catalina es, ojalá no suceda. Todos tenemos que vacunarnos, todos, porque vacunarnos nos protege y protege a los demás, porque las vacunas son seguras y porque las vacunas evitan que nos enfermemos, que nos contagiemos. Pero si eso sucede, vamos a tener una segunda oportunidad. Yo puedo reagendarme y buscar vacunarme y el sistema va a permitir esa posibilidad que apreciaba Catalina. Pero mire, ahí yo quisiera de pronto también, ministro Fernando, agregar un poco más de complejidad a la pregunta, porque una persona se aplica la primera dosis. Lo que no puede suceder es que se arrepienta en la segunda dosis porque se pierde también la efectividad de la vacuna y me gustaría que usted hablara sobre ese caso cuando se trata de vacunas que tienen 2 dosis. Se ha visto que la eficacia se reduce sustancialmente. Mucha gente puede pensar, no, ya me apliqué la primera dosis y con eso ya estoy inmunizado. No es cierto, vacunas que pueden tener el 90-95% de eficacia con las 2 dosis, con una sola dosis esta eficacia se podría reducir incluso alrededor del 30%, lo cual es supremamente bajo. Se entiende que las vacunas deben tener 50% o más de eficacia para realmente tener una protección. Entonces, lo importante es no perder esa segunda dosis y además no perjudicar a otra persona que puede perder la oportunidad de vacunarse por no asistir a esa segunda aplicación.